Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a presentar nuestro caso clínico. Los integrantes del grupo son Daniela Acosta, Jamie Acosta, Julián Céspedes, Jason Novoa, Vanessa Sanabria y Tatiana Urrego. Paciente, Libardo González, de 77 años de edad, quien tiene un diagnóstico de úlceras por presión. El paciente tiene antecedentes de trauma raquimedular y se encuentra postrado en cama en el servicio de hospitalización y acompañado por una hija. Él ingresó por presentar úlceras por presión grado 3 en región sacra. Durante su estancia hospitalaria se notaron zonas de presión en la región trocantérica bilateral, por lo cual se evidenció que no se realizaban los cambios de posición cada 2 horas ni los cuidados de la piel, por lo cual se hace un llamado de atención a enfermería. Días después se valoran las UPP, en donde se identifica que la UPP de zona sacra aumentó a grado 4 y aparición de UPP grado 1 en columna y talones, por lo cual se indaga a enfermería, quienes manifiestan que no es responsabilidad de ellos y que es responsabilidad del familiar y no tienen tiempo. El paciente refiere en múltiples ocasiones dolor en la espalda y las caderas y que aún así no le han dado la vuelta. Al hablar con la hija, esta manifiesta que ella sola no puede realizar los cambios y que ha solicitado ayuda y no atienden al llamado. Al servicio de hospitalización se incorporó un nuevo jefe, quien al realizar la valoración del paciente establece cambios de posición cada 2 horas estrictamente y cuidado de la piel. Además, este brinda educación al familiar y realiza capacitación al personal de enfermería sobre la importancia de los cambios de posición, la prevención de UPP y cuidado de la piel. El paciente se le realizan curaciones de manejo avanzado cada 3 días y curaciones convencionales todos los días, además del cambio de posición estricto y los cuidados de la piel. Además de esto, el enfermero le da educación a la hija, quien adquiere nuevos conocimientos para los cuidados en casa. Tras unas semanas, el paciente es dado de alta, quien evoluciona satisfactoriamente y se da manejo con curaciones domiciliarias. De acuerdo al caso anterior, vamos a dar respuestas a las siguientes preguntas. Bueno, una de las preguntas es, ¿se aplica el concepto de humanización en el paciente o colectivo? Bueno, la humanización de la salud es uno de los principales retos de nuestro actual sistema sanitario y debería implementarse urgentemente en los diferentes centros de salud. En el caso anterior no aplica el concepto de humanización. En esta situación no estuvieron presentes los cuidados hacia el paciente, no solo implica poner al paciente en el centro de toda la organización, sino también al personal sanitario y a los acompañantes de los pacientes, ya que muchas veces ellos pueden llegar a sufrir más que el propio paciente. Y las estrategias de humanización cuentan con unos beneficios de los cuales no se ven reflejados en este caso, que son la aceleración de la recuperación, la disminución del dolor, mejorar la productividad y la retención del personal y también minimizar el estrés y ansiedad del paciente y del familiar, de los cuales el paciente no tuvo ningún beneficio, ya que su estancia se prolonga por la falta de atención, de ayuda, y aquí va relacionado lo demás, que el paciente junto a la familia va a estar más preocupado y va a sentir más dolor porque ya no es solo una parte del cuerpo, sino son varias. Entonces se ve reflejada la deshumanización. La siguiente pregunta es, ¿qué factores de la humanización o deshumanización se observan presentes que pueden facilitar o no la atención? Entonces, en este caso vemos factores de la deshumanización. Tenemos una frase de la teorista Jane Watson que dice que el cuidado deshumanizado es el cuidar sin empatía, sin respeto y sin el cariño con que se debe cuidar al otro. Uno de los factores más relevantes que ha reducido la calidad de la atención en salud es la tecnología, y por esto se ha dejado al lado el valor de la comunicación, del escuchar a los pacientes y a su familiar y a las personas que tenemos enfrente. Esto ha hecho que los pacientes sientan menos confianza en el personal de salud y contribuye a deshumanizar el cuidado de la salud. Factores como la carga laboral, muchos pacientes para una sola enfermera, el salario, la falta de conocimientos, falta de empatía y la falta de comunicación con el equipo de trabajo o con los familiares. Dentro de los factores de la humanización también tenemos una definición de Jane Watson, en donde ella define persona como un ser en el mundo que tiene una unidad de mente, cuerpo y espíritu, y que esta persona demanda compromiso, dedicación y respeto, y la responsabilidad de enfermería es cuidarlo.
Entonces, los factores de humanización que encontramos en el caso por parte del enfermero es la empatía con el paciente y con la familia, los conocimientos que éste poseía y que pudo con ellos establecer un plan de cuidados óptimo para el paciente, también los valores, tratar al paciente de una manera holística, no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, etcétera. Y tenemos 3 características que debe poseer un enfermero para tratar al paciente, que este enfermero las tenía, como son el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, ya que no se debe tratar únicamente las dolencias físicas y puede que la persona o el enfermero tenga los conocimientos y la técnica, pero no tenga el ser, no tenga la calidad humana de decirle al paciente cómo se siente, cómo quiere que le hagan, por ejemplo, los cambios de posición, estar siempre pendiente de lo que dice la familia y sobre todo brindar la educación. En este caso se le da un enfoque en salud pública, teniendo en cuenta que todas las lesiones que sufrió el paciente son lesiones que hubiesen podido ser prevenibles y hubiéramos podido evitar todos los eventos adversos que se enfrentan en el paciente. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un adulto mayor, donde el cuidado así mismo tiene que ser más íntegro y tiene que dedicarse de más tiempo y ser muy precisos con los horarios para evitar efectos adversos como los que se presentó. Es importante también resaltar que en este caso el segundo profesional fue el que hizo las cosas como se debían hacer, es decir, habló con el personal primero para que le explicaran a la paciente, a la familiar de la paciente, cómo se debía llevar a cabo el proceso del cambio de posición para que lo pudiera hacer después en su casa. Y también lo implementó en su servicio, en la unidad en la que el paciente se encontraba. Las características especiales que debe tener el personal que atiende este caso debe ser principalmente responsabilidad y amor a su trabajo, ya que pues esta parte de úlceras por presión es más que todo de los profesionales de enfermería y son estos los que deben responsabilizarse y evitar que esto suceda o mitigar que esto se siga proliferando, esas úlceras por presión. Aquí la responsabilidad es tanto de los profesionales de enfermería como el personal técnico, evitar que sucedan las úlceras por presión en los pacientes que se encuentran en cama. Bueno, muy buenos días. Continuamos con la pregunta número 5 de nuestro taller de electiva, la cual pues nos pregunta o hace referencia de cómo debe ser la atención de nosotros como profesionales de enfermería, cómo debe ser la atención a este paciente, al paciente del caso clínico, y también pues cómo podríamos proponer o qué estrategias podemos proponer nosotros como profesionales de enfermería, como profesionales de la salud. Recordemos primero que todo pues que la humanización pues hace referencia al abordaje integral del ser humano, donde interactúan las dimensiones biológicas, psicológicas y conductuales. Se encuentran pues asociadas con las relaciones que se establecen al interior de una institución de salud entre el paciente y el personal de la salud administrativo y directivo. Recordemos también pues que esta humanización en salud pues requiere líderes que se caractericen por generar cambios en los comportamientos y actitudes de las personas que trabajan en el ámbito de la salud, promoviendo asimismo el bienestar integral a partir del trato humanizado. Pues como lo veíamos en nuestro caso clínico, ingresa un nuevo profesional de enfermería a este servicio y propone nuevas actividades pues para mejorar la parte de humanización. En cuanto al profesional, este profesional de enfermería pues debe tener como ciertas características, las cuales pues debe tener liderazgo, debe tener una buena actitud, debe tener conocimiento, motivación y pues debe también como de pronto tener alguna experiencia o poder contar sus experiencias, compartir sus experiencias con el demás, con el distinto personal del que está a cargo o que trabaja con él. Recordemos pues ya que nuestros clientes pues nuestros clientes pueden ser clientes internos o externos, pero pues el trato a ellos debe ser completamente humanizado. Entonces recordemos que ¿qué es humanizar? Pues humanizar es orientar la actuación del personal de la salud hacia el servicio del enfermo, pues considerándolo en su globalidad, ¿no? Ofreciendo una asistencia integral
con total calidez y buena competencia, que responda a las necesidades, a las dimensiones tanto físicas como emocionales, sociales y espirituales de las personas. Recordemos pues que el ser humano pues reconoce las diferencias. Como ser humano debemos reconocer las diferencias entre los usuarios para así pues brindar una atención personalizada, utilizando pues un lenguaje sencillo y comprensible, mostrando pues algunas opciones o salidas alternativas a su enfermedad, a su tratamiento. También tenemos que ser sensibles y cálidos y pues aprender pues a ponernos en los zapatos de estos pacientes. Bueno, continuamos pues con las estrategias las cuales se le deben de brindar a este paciente, al paciente de nuestro caso clínico, y también debemos pues abordar al familiar, no lo podemos dejar solito. Entonces yo como profesional de enfermería propondría primero que todo un saludo y una presentación acorde de todo el personal que tiene contacto con este paciente y con sus familiares, utilizar un lenguaje comprensible y adecuado, no utilizar terminología en salud, terminología médica, pues porque ellos no van a entender. Debemos pues tener un trato educado tanto al paciente como a sus familiares. Debemos proporcionar la mayor información que sea posible, que sea muy clara y concisa. Debemos explicar la técnica para cada procedimiento que se le vaya a ejecutar a este paciente. Debemos tener cercanía o fomentar como un contacto físico con el paciente, o sea, estar muy pendientes de él. Debemos también respetar la intimidad de este paciente y sus familiares. También podríamos favorecer la autonomía, pues para que este paciente de pronto salga más rápido de su enfermedad. Debemos respetar la confidencialidad. Recordemos pues que hay enfermedades las cuales nosotros como personas no queremos que otras las sepan. Entonces también tenemos que ser, como para finalizar, tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener empatía, tenemos que brindar respeto, ser equitativos y tener mucha autenticidad. Con esto pues vamos a lograr ofrecer y dar un cuidado más humanizado a todos los pacientes, no solamente al de nuestro caso clínico. Y pues ellos se van a ver más, van a tener, se van a ver más conformes, van a estar mejor desde su parte, no solamente de salud, sino anímica. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. En conclusión, es importante tratar a los pacientes de forma holística, entendiendo que ellos tienen unas necesidades, el cual es rol de enfermería y responsabilidad de enfermería suplirlas, y teniendo en cuenta que en el cuidado también se integra la familia y se integra el paciente para que los resultados que esperamos sean los mejores y los más óptimos en beneficio del paciente. Hay que tener en cuenta que para integrar a la familia y al paciente hay que educarlos, y respecto a los diferentes temas, como en este caso es los cambios de posición, la hidratación de la piel, identificar cuáles son las zonas de presión, explicárselas al paciente y al familiar para que sean tratadas con más atención y ser muy estrictos con los cambios de posición.